¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. Nicolás Maduro juramentó y concretó el fraude electoral en Venezuela, buscando extender su dictadura por 6 años más. La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó como inaceptable la represión de la dictadura de Nicolás Maduro tras la breve detención de la líder opositora María Corina Machado. El presidente de Argentina, Javier Milei, realizará su primera gira internacional del 2025, del 17 al 24 de enero, donde asistirá a la asunción de Donald Trump en Washington el 20 de enero y luego viajará al Foro Económico Mundial en Davos. El gobierno de Japón anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia por su invasión a Ucrania. Empezamos con el desarrollo de la información. Nicolás Maduro asumió un tercer mandato ilegítimo, consolidando un fraude que desconoce la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio del 2024. La ceremonia, aislada internacionalmente y respaldada solo por aliados autoritarios, reflejó el temor del régimen, con Caracas militarizada y fronteras cerradas para evitar el retorno de González. La comunidad internacional condena el fraude y la represión, mientras líderes opositores como María Corina Machado enfrentan persecución. Se exige mayor presión para restaurar la democracia en Venezuela. El dictador venezolano Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato de 6 años como presidente en una ceremonia ante una Asamblea Nacional sometida a su régimen, consolidando así un fraude que desconoce la voluntad del pueblo venezolano. Este acto, carente de legitimidad, ha sido ampliamente condenado tanto dentro como fuera del país, pues las elecciones del 28 de julio del 2024 dieron la victoria al opositor Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos, según más de 25.000 actas certificadas por el Centro Carter y la oposición democrática. El evento, que evidenció el aislamiento internacional del régimen, contó únicamente con la presencia de aliados autoritarios como Rusia, China e Irán, que enviaron representantes de bajo perfil. Mientras tanto, las calles de Caracas estuvieron militarizadas, reflejando el miedo del régimen a un estallido social y posibles levantamientos militares. La dictadura, en un claro acto de represión, cerró las fronteras con Colombia y suspendió vuelos internacionales para impedir el retorno de González Urrutia, quien se encuentra exiliado. Organismos internacionales y líderes políticos de América y Europa han denunciado el fraude masivo y la escalada represiva del chavismo. La Plataforma Unitaria Democrática acusó a Maduro de secuestrar la democracia y reiteró que los resultados electorales reflejan el rechazo del pueblo venezolano hacia su régimen autoritario. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a González Urrutia y a María Corina Machado, exigiendo su protección frente a las amenazas del régimen. La dictadura de Maduro, lejos de mostrar apertura al diálogo o respeto por la voluntad popular, intensifica la persecución contra líderes opositores, reprime protestas y consolida un sistema basado en la violencia y la ilegalidad. Este último acto de usurpación no solo profundiza la crisis política y económica del país, sino que subraya la necesidad de una presión internacional más contundente para restaurar la democracia en Venezuela. La comunidad internacional, encabezada por gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos, enfrenta el reto de convertir su condena en acciones concretas que pongan fin a una de las dictaduras más represivas del hemisferio. Asimismo, la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto nuevas sanciones a Venezuela, coincidiendo con la investidura ilegítima del dictador Nicolás Maduro. Bruselas y Washington anunciaron la inclusión de nuevos individuos en sus listas de sancionados, incluidos miembros del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral, entidades controladas por el chavismo.
La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó en un comunicado que la Unión se solidariza con el pueblo venezolano, que votó pacíficamente el 28 de julio del 2024 en apoyo a Edmundo González Urrutia, quien ganó por mayoría significativa. Kallas señaló que las autoridades venezolanas han perdido la oportunidad de garantizar una transición democrática y de respetar la voluntad popular. En respuesta, la Unión Europea incluyó a 15 nuevos individuos en la lista de sancionados, entre ellos representantes del Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, por su responsabilidad en socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. La medida eleva a 69 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen congelación de activos, restricciones financieras y la prohibición de entrada de la Unión Europea. Las sanciones estadounidenses incluyen la designación de varios altos funcionarios, como el presidente de la empresa petrolera estatal, Héctor Obregón, y el ministro de Transportes, Ramón Velázquez. Además, Estados Unidos ha aumentado las recompensas por información que conduzca a la captura de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, con sumas que alcanzan hasta $25 millones. Canadá reconoció oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, reafirmando su apoyo a la democracia en el país. La canciller Melanie Joly hizo el anuncio tras reunirse con María Corina Machado, líder opositora, en vísperas de la investidura de González Urrutia en Caracas. Joly expresó solidaridad con los venezolanos que luchan por la libertad, mientras Machado agradeció el respaldo canadiense. Este reconocimiento se suma al de otras naciones democráticas, reforzando la legitimidad de González Urrutia frente al régimen chavista. El gobierno de Canadá se sumó al creciente grupo de naciones que reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, reafirmando su compromiso con la lucha por la democracia en el país sudamericano. El anuncio fue realizado por la canciller Melanie Joly tras una reunión clave con la líder opositora María Corina Machado, celebrada en vísperas de la investidura presidencial de González Urrutia, programada para este viernes en Caracas. Durante el encuentro, Joly expresó el respaldo de Canadá a los venezolanos que buscan recuperar la libertad y el respeto por la soberanía popular. Machado, a su vez, agradeció el apoyo de Ottawa, calificándolo como un gesto de solidaridad con el pueblo venezolano en su lucha contra el autoritarismo. Además de Canadá, países como Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Italia y Ecuador han reconocido a González Urrutia, mientras que China, Rusia, Cuba y otros gobiernos autoritarios han optado por respaldar la continuidad del régimen de Nicolás Maduro. El reconocimiento internacional refuerza la legitimidad de González Urrutia y subraya el liderazgo de María Corina Machado. Y por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó como inaceptable la represión de la dictadura de Nicolás Maduro tras la breve detención de la líder opositora María Corina Machado el jueves. Las noticias que llegan de Venezuela son otro acto inaceptable de represión por parte del régimen, afirmó Meloni en un comunicado oficial. La primera ministra italiana reiteró que su gobierno no reconoce la victoria electoral autoproclamada por el dictador Nicolás Maduro y subrayó la necesidad de una transición democrática en el país. Las legítimas aspiraciones de libertad y democracia del pueblo venezolano deben hacerse finalmente realidad. Seguiremos trabajando por una transición democrática y pacífica, añadió. Por su parte, Israel también se pronunció contundentemente sobre la crisis en Venezuela a través de un comunicado en la cuenta oficial de X del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar. El gobierno israelí reconoció a Edmundo González como presidente electo del país. Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, debería asumir el cargo. Sin embargo, los resultados electorales no se están respetando, expresó Sa'ar. Edmundo González Urrutia se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio del 2024, donde, según las actas recopiladas por la oposición, obtuvo una victoria con una amplia mayoría de votos.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen chavista, decretó la reelección de Maduro en un proceso ampliamente condenado por la comunidad internacional. Y en otras noticias les contamos que el presidente de Argentina, Javier Milei, realizará su primera gira internacional del 2025 del 17 al 24 de enero. Asistirá a la asunción de Donald Trump en Washington el 20 de enero y luego viajará al Foro Económico Mundial en Davos. Acompañado por Luis Caputo y Gerardo Wertheim, Milei buscará atraer inversiones y promover su visión libertaria. Su presencia refuerza su estrategia de posicionarse como líder global en políticas de mercado y reformas económicas frente a desafíos mundiales. El presidente de Argentina, Javier Milei, realizará su primer viaje oficial del 2025 tras firmar el decreto que le permite salir del país para cumplir con compromisos internacionales. Acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, Milei viajará primero a Estados Unidos para asistir a la asunción presidencial de Donald Trump y luego a Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos en busca de nuevos inversores. La gira se desarrollará del 17 al 24 de enero, con el acto central el lunes 20 de enero, fecha en que Trump asumirá nuevamente como presidente de Estados Unidos. En Washington, Milei integrará una comitiva reducida que incluye al canciller Gerardo Wertheim y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Posteriormente, el mandatario argentino viajará a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial, que se celebrará entre el 20 y el 24 de enero. En Davos, Milei será uno de los protagonistas destacados, dado que su mensaje de economía libertaria y su crítica al socialismo empobrecedor generaron gran interés en su primera aparición como presidente en ese escenario hace un año. La presencia de Milei en ambos eventos subraya su estrategia de posicionarse como un líder global del pensamiento libertario y un defensor de políticas de mercado para enfrentar los desafíos económicos mundiales. Su discurso, centrado en la atracción de inversores y la promoción de reformas económicas profundas, buscará captar la atención de líderes políticos y empresarios influyentes en ambas instancias. Este viaje marca el inicio de un año clave para la política exterior argentina bajo la gestión de Milei. Con esta información cumplimos con la primera pausa comercial del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Elon Musk, asesor clave del presidente electo Donald Trump, lidera una ambiciosa iniciativa para recortar al menos $1 billón del presupuesto federal, apostando por la eficiencia y la innovación en la administración pública. Conocido por revolucionar industrias tecnológicas, Musk ahora busca transformar la política fiscal, enfrentando desafíos significativos. Elon Musk, asesor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado protagonismo en los planes para reducir el gasto público federal. Durante una charla transmitida en su plataforma X, Musk calificó como un super resultado la posibilidad de recortar al menos $1 billón del presupuesto federal, un objetivo que describió como ambicioso pero alcanzable. Fundador de Tesla y SpaceX y actualmente al frente de una comisión de eficacia gubernamental, Musk expresó su intención de buscar incluso un recorte de hasta $2 billones, aunque admitió que alcanzar $1 billón sería el escenario más realista. Es como estar en una sala llena de objetivos, se puede cerrar los ojos y estar seguro de no fallar, afirmó al referirse a las áreas de gasto público que considera prescindible. Aunque no detalló los rubros específicos que serían objeto de recorte, Musk ha señalado anteriormente su interés en realizar reducciones masivas de funcionarios en la burocracia federal, prometiendo condiciones de salida justas para los afectados.
Sin embargo, el desafío no será sencillo. Alrededor de 2/3 del gasto federal están destinados a programas de seguridad social y salud, áreas que Trump ya ha indicado que no desea tocar. Esto deja un margen limitado para realizar los recortes significativos que Musk propone. Conocido por su enfoque disruptivo en la tecnología y los negocios, Musk ahora busca aplicar su visión innovadora a la administración pública, priorizando la eficiencia y la reducción del gasto estatal. Este movimiento podría redefinir la forma en que se administra el presupuesto federal, marcando el inicio de una era de austeridad estratégica bajo la próxima administración de Trump. Y en otras noticias, el gobierno de Japón anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, intensificando su presión en respuesta a la invasión de Ucrania. Las medidas incluyen la congelación de activos de individuos y organizaciones rusas, prohibiciones de exportación y restricciones para terceros países acusados de ayudar a Moscú a evadir sanciones. Japón refuerza así su compromiso con el G7 y la paz mundial mediante estas acciones estratégicas. El gobierno de Japón anunció nuevas sanciones contra Rusia, endureciendo las medidas económicas en respuesta a la invasión ucrania. Entre las acciones aprobadas destacan la congelación de activos de 11 individuos, 29 organizaciones y 3 bancos rusos, así como de un ejecutivo de una compañía comercial norcoreana y un banco georgiano, acusados de ayudar a Moscú a evadir sanciones internacionales. El secretario jefe del Ejecutivo, Yoshimasa Hayashi, señaló que estas sanciones reflejan el compromiso de Japón con el Grupo de los 7 para presionar al Kremlin y buscar una resolución pacífica al conflicto en Ucrania. Las medidas fueron adoptadas tras un aumento en la cooperación entre Rusia y Corea del Norte y el uso de terceros países para eludir las restricciones. Entre las disposiciones se incluye la prohibición total de exportaciones a 22 entidades rusas relacionadas con el ejército, la tecnología y la maquinaria. Además, se aplicarán restricciones a 31 organizaciones de terceros países, señaladas por Tokio como colaboradoras de Rusia en la evasión de sanciones. Estas entidades están ubicadas en Hong Kong, China, Turquía, Kirguistán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán. El gobierno también estableció una lista de 335 productos prohibidos para exportación a Rusia, que entrará en vigor el 23 de enero. Los artículos restringidos incluyen motores, piezas para vehículos de construcción, dispositivos de comunicación y herramientas mecánicas. Japón, que ha impuesto varias rondas de sanciones a Moscú, reafirma su posición como aliado clave en los esfuerzos internacionales para presionar a Rusia y lograr la paz mundial, destacando su compromiso con Ucrania y el respeto al derecho internacional. Por otro lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, recibió este jueves al presidente francés Emmanuel Macron para una cena privada en la residencia de campo de Chequers, en las afueras de Londres. En esta reunión discutieron temas clave como la migración, las relaciones entre el Reino Unido y Francia y la crisis en Ucrania. Este fue el segundo encuentro de un líder mundial en Chequers desde que Starmer asumió el cargo, tras la visita del primer ministro irlandés Simon Harris en julio. Starmer agradeció a Macron por su tiempo y destacó la importancia del diálogo en el contexto actual. Un portavoz británico señaló que el primer ministro informó a Macron sobre la reconfiguración de las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea y las nuevas sanciones contra los responsables del tráfico de inmigrantes. Ambos líderes también acordaron reforzar la cooperación para frenar el cruce de migrantes a través del Canal de la Mancha. En cuanto a la situación global, ambos subrayaron la necesidad de mantener la unidad internacional, especialmente en Oriente Medio, y evitar una escalada de violencia. Además, reiteraron su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia, destacando la importancia de que el país conserve una posición fuerte en el 2025. Por último, Starmer y Macron reafirmaron su compromiso de celebrar una cumbre bilateral este año, centrada en áreas como la economía, la defensa, la inteligencia artificial y la energía. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
les contamos que la economía china enfrenta su mayor desafío con una preocupante deflación, mientras los precios al consumo apenas crecen y los industriales siguen cayendo. A pesar de múltiples estímulos del gobierno, la debilidad de la demanda interna, el estancamiento del consumo y la crisis inmobiliaria agravan el panorama. La política centralizada de Xi Jinping y la represión al sector privado han profundizado las vulnerabilidades estructurales del gigante asiático. La deflación se ha convertido en el mayor desafío económico para China, con los precios al consumo acercándose peligrosamente a cero pese a los múltiples estímulos económicos impulsados por el régimen. Según la Oficina Nacional de Estadística, el índice de precios al consumo subió apenas un 0.1% en diciembre respecto al año anterior, marcando el cuarto mes consecutivo de desaceleración y evidenciando la debilidad de la demanda interna. El panorama es aún más sombrío en el sector industrial, donde los precios a la producción han estado en declive durante 27 meses consecutivos. Aunque en diciembre la caída se moderó al 2.3%, la persistencia de este fenómeno refleja profundas tensiones estructurales en la economía china. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, la economía china ha dependido excesivamente de inversiones estatales masivas en infraestructura y del control centralizado de sectores clave. Si bien este enfoque impulsó el crecimiento en el pasado, ha dejado al país con un mercado interno debilitado, un consumo estancado y una acumulación insostenible de deuda. Además, la represión contra empresas tecnológicas y el sector privado han erosionado la confianza de los inversores y empresarios, profundizando la desaceleración económica. El régimen también enfrenta críticas por su manejo de la crisis inmobiliaria, que representa casi un tercio de la economía china. La quiebra de gigantes como Evergrande y la falta de soluciones estructurales han exacerbado la incertidumbre en los hogares, reduciendo aún más el gasto y acelerando el ciclo deflacionario. Si la deflación persiste, no solo amenazará el crecimiento económico de China, sino que también socavará la legitimidad del régimen de Xi Jinping, cuyas acciones han profundizado las vulnerabilidades del país asiático. Hasta aquí llegamos con la información en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.